Primeramente, antes de empezar a analizar un poquito lo que es la memoria virtual que maneja justamente la máquina virtual de Java y cómo se gerencia justamente todo el contenido en memoria RAM, en memoria del sistema, ¿sí? Cómo son las diferentes funciones que maneja el core de Java y todo lo demás, tendríamos que visualizar un poquito cuál es el alcance que tiene cada una de las variables primitivas, ¿sí? En este tipo de lenguaje de programación. Fíjate que hay una página que te la voy a anexar, que se llama aprenderaprogramar.com, seguramente la conoces, una página bastante conocida, ¿sí? Tiene muy buenos recursos para aprender cosas sobre programación. Y acá en esta página anexan justamente los tipos de datos que tenemos en Java, los primitivos y no primitivos. Un tipo de dato primitivo son tipos de datos que Java hereda de, por ejemplo, C, ¿sí? Y los no primitivos son los que son propios del lenguaje de programación. Y los tipos objects generalmente son tipos de colecciones, son por ejemplo strings y bueno, toda la parte de los wrappers, ¿sí? Que son las clases envoltorios. Que Java lo que hace es convertir lo que son objetos Java en mismo bits de información con este tipo de clase, para que justamente la Java virtual la pueda trabajar, ¿sí? De forma correcta. Entonces, claro, vamos a empezar a analizar un poquito estos tipos de datos primitivos y cómo podemos visualizar todo esto, cuál es el espacio que ocupa ese tipo de variable en memoria. 2 bytes, 8 bytes, 4 bytes, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el rango de alcance que tiene? ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de números que podemos trabajar con ese tipo de variable. ¿Qué pasa si nos pasamos? ¿Qué pasa si no nos pasamos? ¿Qué operaciones podemos realizar? Bueno, algunas cositas que son bastante interesantes vamos a visualizar ahí. Primeramente voy a esta página, voy a copiarla, ya la tenía abierta y la voy a pegar acá. Ya a esta altura seguramente viste cómo descargarte Eclipse, vamos a trabajar con Eclipse, cómo descargarte la JVM, cómo descargarte la JDK, que es la Java Developer Kit, que incluye lo que es la JVM, que es la Java VirtualBox, y lo que es la JRM. Bien, podríamos comenzar entonces por el tipo de dato shorts, el tipo de dato más bajito, ¿sí? Con el tipo de dato boolean que existe. Entonces para eso podríamos colocar un CISO. Para eso CISO control space, enter, y vamos a colocar acá salto de línea para que sea un poquito más organizado todo esto. Tipo de dato short. Perfecto. La primera característica que podríamos visualizar, por ejemplo, es el tamaño en bytes. Es el tamaño en bits que ocupa este tipo de dato y el tamaño en bytes. Después el rango. Acuérdate la imagen que habíamos visto que teníamos un rango, tenemos un tamaño y todo eso. Y jugar un poquito con esto. Así que vamos a ello. CISO control space y colocamos, por ejemplo, tamaño en bits. ¿Cuántos bits es que ocupa cada tipo de variable de tipo short? Concatenamos entonces y utilizamos el wrapper tipo shorts. ¿Sí? Short. Invocamos un método llamado size. Y fíjate que nos va a devolver, como dice acá, el número de bits usados para este tipo de representación de tipo de dato. Entonces, size. Esto lo ejecutamos en Java Application. OK. Ahí tendríamos que tenemos 16. 16 que bueno, 16 bits. Vamos a ver un poquito mejor la salida acá. Sabemos que tenemos una respuesta en bits, así que la escribimos correctamente. Ahí tenemos, tamaño en bits 16. Acá porque toqué para debuguear el código, vamos a dejarlo así como está. Control Z, bien, tamaño en bits 16. Ahora por ejemplo, tamaño en bytes. Podríamos tranquilamente determinar, ¿sí? Por simples cálculos, cuánto sería un byte en relación a los bits, pero vamos a trabajarlo con el código. Para eso están las funciones, para eso se desarrollaron las funciones. Entonces, tamaño en bytes, short, en este caso punto size, no, punto bytes. Es más, si vos invocás las funciones que están para este tipo de wrapper, vas a ver que tenemos max value, min value, bytes y después size. Después de qué tipo es, por ejemplo, tipo type. Si no sabés de qué tipo es la variable, trabajar con type. Relacionar los tipos de variables para ver el valor de esas variables. Trabajar con la cadena reversa, ¿sí? El hashcode, también interesante, pero vamos por lo más básico.
En este caso, bytes. Y acá bytes. Excelente. Después, por ejemplo, valor mínimo. Acuérdate que estamos trabajando ahora con el rango. El rango máximo va a ir desde un valor y el rango mínimo va a ir desde otro valor. ¿Entiendes? Entonces, valor mínimo, short.minValue. Y esto podríamos concatenarlo, ¿sí? Para que esté una salida más bonita, concatenar el rango, para no colocar rango 1 y rango 2. ¿Se entiende? Acá colocar, por ejemplo, así, se me ocurre, y copiar todo. Control C, abajo damos un espacio y pegamos. En este caso, borramos esto y coloquemos más value y valor máximo. Bien, si esto lo ejecutamos, a ver qué tenemos en la salida de la consola. Perfecto, ya tendríamos todas las características básicas de ese tipo de datos, de tipo shorts, ¿sí? El tamaño máximo son 16 bits, no bytes, y en bytes serían 2, ¿sí? Porque un byte son 8 bits, es el número máximo de bits que toma el byte. Entonces 2 bytes son 8 por 2, 16 bits. Coincide perfectamente. El valor mínimo va a ir de El valor mínimo va a ir desde el número 32.768 hasta el número máximo 32.767. ¿Entiendes? Con signo negativo y positivo. Podríamos trabajar con el tipo de add double, por ejemplo, boolean y todo eso, pero podrías comenzar analizando los datos más comunes, los que más se utilizan, por ejemplo, lo que es el entero y lo que es el double o el float, ¿sí? Me gustaría analizar el float, porque por ahí es el tipo de dato más complicado de trabajar, del tipo decimal. Entonces trabajamos con enteros y con decimales. Vamos a comentar esto y vamos a analizar justamente los tipos de datos enteros y decimales. Entonces para eso sería, al fin y al cabo podríamos copiarlo. Así tenemos la misma salida, pero cambiando los datos. Tipo dato int. Tamaño en bits sería integer. Acordate siempre usando el wrapper. Integer e integer. O si no, alt control R para cambiar todos los nombres. Pero bueno, voy a hacerlo así, a mano. Bien, esto lo ejecutamos. Tendríamos para el entero justamente eso, 32 bits, o sea 4 bytes. 8 por 4, 32. ¿Sí? 32 bits. Valor mínimo, todo este choclo con signo, y valor máximo sin signo, todo este choclo. Bien, ¿y cómo ejemplificamos esto? O sea, tenemos las especificaciones técnicas, pero tenemos que tener un ejemplo concreto, o tenemos que tener varios ejemplos de uso concreto para ver realmente cómo funciona, para ver cómo funcionan los rangos acá en este tipo de datos, ¿sí? Lo vamos a ver en el próximo video, para que no sea muy largo.